Compré mi primera casa a los 26. Mi padre dijo que mi hermana la necesitaba más. 2 semanas después, me desalojaron porque la casa fue vendida. Al ver los papeles, mi firma era falsa. Mi nombre es Victoria. Tengo 26 años. Hace 3 meses, cerré la compra de una hermosa casa estilo Craftsman de 3 dormitorios en un suburbio tranquilo. Ahorré durante 6 años, trabajé en turnos de fin de semana y renuncié a las vacaciones para poder pagar el pago inicial. Cuando invité a mi familia a cenar para celebrar, mi padre, Richard, se paró en mi nueva sala de estar, bufó y dijo, «Qué desperdicio de espacio para una sola persona. Tu hermana necesita esto más que tú». Exactamente 2 semanas después, regresé del trabajo y encontré un aviso de desalojo de color amarillo brillante pegado en mi puerta principal. El aviso indicaba que mi propiedad había sido transferida legalmente a un nuevo propietario. Tenía 72 horas para desalojar. Cuando rastreé los documentos, encontré una firma falsificada transfiriendo mi casa a mi hermana. Justo al lado de mi firma falsa estaba el sello oficial del notario público de mi mejor amiga de la universidad. La tinta de mis documentos hipotecarios apenas se había secado cuando invité a mi familia a una cena de celebración. Pasé todo el sábado cocinando, organizando los muebles y puliendo los pisos de madera noble. Quería que mis padres vieran lo que mi salario de gerente de marketing y mis años de ahorro implacable habían construido. En cambio, en el momento en que mi padre cruzó la puerta principal de roble, entrecerró los ojos. No dijo felicidades. No me abrazó. Caminó directamente a mi lado, pasando una mano por el impecable revestimiento de madera. Mi hermana menor, Hallie, lo siguió, frotándose su vientre de 6 meses de embarazo. Hallie nunca mantuvo un trabajo por más de unos pocos meses. Su esposo pasaba sus días encontrándose a sí mismo, mientras ella dependía de nuestros padres para pagar su alquiler. Entró en mi cocina, abrió mi nuevo refrigerador de acero inoxidable y suspiró ruidosamente. Se quejó de su apartamento abarrotado, de su espalda adolorida y de lo injusto que era que una mujer soltera tuviera una casa entera para ella sola. Mi padre se apoyó contra la encimera de granito y cruzó los brazos. Me miró con una mirada fría y calculadora. Me dijo que estaba siendo egoísta. Dijo que la familia ayuda a la familia, y que no tenía ningún sentido lógico que yo acaparara 3 dormitorios cuando Hallie tenía un bebé en camino. Me reí, pensando que era una broma cruel. Le dije que yo había trabajado por esa casa, y que Hallie podía trabajar por la suya. Su mandíbula se tensó. No dijo otra palabra por el resto de la tarde. Solo siguió midiendo las habitaciones con los ojos. Pasaron 14 días. Conduje a casa desde la oficina un martes, agotada pero ansiosa por relajarme en mi nuevo porche. Me detuve en la entrada y vi el papel amarillo neón ondeando al viento contra mi puerta principal. Mi pecho se oprimió. Salí del coche, mis tacones resonando en el hormigón, y subí los escalones. Las negritas letras negras en la parte superior decían, aviso de desalojo. Despegué la cinta de la madera, mis dedos temblaban. El documento declaraba que la propiedad ahora pertenecía al fideicomiso familiar Hallie. Exigía que entregara las llaves en 3 días. Mi mente corrió, tratando de procesar el texto imposible. Tecleé el número de teléfono que aparecía al final de la página para la empresa de administración de propiedades. Una mujer contestó al segundo toque. Su tono era plano y burocrático. Le di mi dirección y le dije que se había cometido un error. Le dije que yo era la única propietaria y que no había vendido mi casa. La escuché teclear en un teclado. Un momento después, suspiró. Me informó que la escritura se había registrado en la oficina del secretario del condado hace 5 días, firmada por mí, transfiriendo todos los derechos a mi padre como fideicomisario de mi hermana. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Colgué el teléfono y marqué el número de mi padre. Sonó una vez y fue directo al buzón de voz. Llamé a Hallie. Buzón de voz. El silencio de su parte era deliberado. Me quedé en el porche de la casa por la que sacrifiqué todo, sosteniendo un trozo de papel que borraba 6 años de sudor y lágrimas. La traición no fue un error administrativo. Fue un robo calculado, y necesitaba descubrir cómo lo habían hecho.
El papel amarillo se sentía pesado en mi mano. Estuve en mi porche durante 1 hora mientras el sol se ponía. El vecindario se fue quedando en silencio a mi alrededor. Las luces de la calle parpadearon, proyectando largas sombras sobre los céspedes bien cuidados. Miré a través de mi propia ventana hacia la sala que yo misma había pintado. Pensé en mi hermana menor, Hallie. Para entender mi pánico en ese momento exacto, tienen que entender las reglas no escritas de mi familia. En nuestra casa, Hallie y sus deseos eran tratados como emergencias, y mis logros como inconvenientes menores. Aprendí esta dinámica muy temprano en la vida. Cuando tenía 16 años, ahorré mi paga de un trabajo en el supermercado durante todo un año para comprar un sedán usado. 2 meses después, Hallie destrozó su bicicleta dejándola detrás de nuestra entrada. Mi padre le dio las llaves de mi coche y me dijo que tomara el autobús urbano. Dijo que ella era frágil y necesitaba transporte confiable. Cuando me gradué de la universidad con honores, se saltaron la ceremonia porque Hallie tuvo una pequeña discusión con su novio y necesitaba apoyo emocional intenso en casa. Aprendí a no esperar nada de ellos. Me mudé, construí mi carrera en marketing y protegí mi independencia con todo lo que tenía. Pero este aviso de desalojo era diferente. Esto no era tomar prestado un coche o perderse una graduación. Esto era el robo calculado de mi santuario. Me senté en el suelo de mi entrada toda la noche. No encendí las luces. Observé cómo la luz de la luna se movía sobre el piso de madera noble por el que había ahorrado durante años. Repetí esa cena de celebración en mi mente. Mi padre midiendo las habitaciones con los ojos. Hallie quejándose de su apartamento abarrotado. No vieron mi casa como un testimonio de mi arduo trabajo. La vieron como un activo disponible para la niña dorada. Revisé mi teléfono cada hora. Sin devoluciones de llamada. Sin mensajes de texto. Solo un silencio ensordecedor de las personas que me criaron. Pensaron que me rendiría. Pensaron que la hija independiente simplemente se iría y lo resolvería sola, como siempre lo había hecho. Esperaban que renunciara a mi seguridad para que Hallie pudiera tener una guardería. A las 7 de la mañana, me puse de pie. Mis piernas estaban rígidas, pero mi mente estaba increíblemente clara. La confusión había desaparecido, reemplazada por un enfoque frío y agudo. Me puse un traje de negocios estructurado. Necesitaba parecer alguien a quien no se pudiera intimidar con la burocracia. Conduje a la oficina del secretario del condado en el centro. El tráfico matutino se movía lentamente, pero mi agarre en el volante nunca se aflojó. Fui la primera persona en cruzar las pesadas puertas de vidrio cuando el edificio abrió a las 8 en punto. El vestíbulo olía a cera de piso fuerte y papel viejo. Caminé directamente hacia el mostrador principal y le di al secretario mi dirección. Pedí una copia impresa de la escritura de transferencia de propiedad más reciente para esa parcela de tierra específica. La secretaria era una mujer mayor con ojos cansados. Tecleó lentamente en su teclado. La gran impresora zumbaba en el fondo. Sacó un grueso paquete de papeles de la bandeja de salida, grapó la esquina superior izquierda y lo deslizó sobre el mostrador laminado hacia mí. Le di las gracias, mi voz no traicionó la agitación dentro de mi pecho. Llevé el paquete a una pequeña mesa de madera en la esquina del vestíbulo. Me obligué a respirar uniformemente antes de mirar las páginas. La jerga legal era densa, pero el mensaje central era inconfundible. El documento establecía que Victoria Sterling, la otorgante, voluntaria y legalmente transfería todos los derechos de propiedad a Richard Sterling, actuando como fideicomisario principal para el fideicomiso familiar Hallie. El precio de la transferencia se cotizaba en $1. Mi estómago se revolvió. Volteé a la última página del contrato. Mis ojos se fijaron en la línea inferior donde estaban las firmas. Allí estaba mi nombre firmado en tinta negra. Pero estaba completamente mal. Los bucles de las letras cursivas eran forzados y antinaturales. La inclinación era demasiado erguida. Pero el error más flagrante era la inicial del medio. La firma decía Victoria M. Sterling. Nunca uso mi inicial del medio en documentos legales. Siempre he firmado mi nombre solo con mi nombre y apellido. Mi padre conocía mi segundo nombre, por supuesto,
Pero no conocía mis hábitos de firma legal. Fue una falsificación descuidada y apresurada. Él se había sentado, practicado mi nombre unas cuantas veces en papel de borrador, y había firmado mi futuro entero. Un escalofrío agudo me recorrió la espalda. Estaba viendo evidencia documentada de un delito grave. Mi propio padre había cometido robo de identidad y fraude electrónico para asegurar una vida cómoda para su hija favorita. Pero, ¿cómo lo hizo oficial? Una firma falsificada es inútil sin un notario público que verifique la identidad del firmante. Escaneé el área directamente al lado de la firma falsa buscando el sello requerido. Ahí estaba, un sello azul nítido presionado firmemente en la parte inferior del papel. El sello oficial del notario público del Estado. Leí el nombre inscrito dentro del círculo azul. El aire abandonó mis pulmones. La habitación a mi alrededor pareció inclinarse. El nombre en el sello era Jessica Davis. Jessica no era solo alguna funcionaria estatal aleatoria que mi padre encontró en un directorio. Jessica era mi mejor amiga. Nos conocimos durante nuestro primer año de universidad. Compartimos dormitorios abarrotados y sobrevivimos rupturas terribles juntas. Ella fue la primera persona a la que llamé cuando mi solicitud de hipoteca finalmente fue aprobada por el banco. Bebimos champán barato en el suelo de esta misma casa el día que recibí las llaves. ¿Por qué Jessica ayudaría a mi padre a robar mi casa? ¿Le pagó? ¿Resentía en secreto mi éxito todos estos años? La traición sabía a ceniza en mi boca. Primero mi familia se volvió contra mí, y ahora mi confidente más cercana era la clave de mi ruina. Salí a toda prisa del edificio gubernamental. El sol de la mañana se sentía áspero y cegador contra mis ojos. Me subí a mi coche y cerré las puertas inmediatamente. Mis manos temblaron mientras sacaba mi teléfono y marcaba a Jessica. Ella contestó al tercer toque. Su voz era brillante y alegre, preguntando cómo iba mi martes por la mañana. El tono casual y amigable se sintió como una bofetada física. No dije hola. Le pregunté directamente por qué su sello oficial de notario estaba en una escritura fraudulenta transfiriendo mi casa a mi hermana. La línea telefónica se quedó en silencio muerto. La energía alegre desapareció al instante. Escuché su respiración ahogarse en su garganta. Me preguntó de qué estaba hablando. Dijo que no me había visto en 3 semanas, y definitivamente no había notariado ningún documento de propiedad para mí o para nadie más en mi familia. Su voz se elevó, teñida de pánico genuino. Puse el altavoz en el teléfono, tomé una foto del documento falsificado que descansaba en mi volante y se la envié a sus mensajes. Esperé en el silencio tranquilo de mi coche mientras ella abría la imagen. Un grito agudo resonó a través del altavoz del teléfono. Ella dijo mi nombre, su voz temblando violentamente. Me dijo que conocía mi firma, y que ese garabato era falso. Luego, su tono pasó de la conmoción a una realización aterradora. Me dijo que la escuchara con mucha atención. Explicó que debido a su alto volumen de trabajo inmobiliario, ella tenía un sello de notario principal y un sello de respaldo. Dijo que su sello de respaldo había desaparecido hace un mes. Cerré los ojos. ¿Hace un mes? Le pregunté exactamente dónde estaba cuando notó que faltaba. Ella dudó por una fracción de segundo. Luego dijo que estaba en la fiesta de bienvenida del bebé de Hallie y su esposo. Las piezas encajaron con precisión aterradora. Mi padre había invitado a Jessica a la fiesta de bienvenida del bebé. Pensé que había sido un gesto notablemente agradable en ese momento, incluir a mi mejor amiga en un evento familiar privado. Pero él no la quería allí para celebrar al nuevo bebé. Quería acceso a su bolso. Sabía que ella era una notaria de bienes raíces con licencia. Había robado su sello de respaldo directamente de su bolso mientras todos estábamos distraídos abriendo regalos y comiendo pastel en la sala. Jessica me dijo que había denunciado el sello como robado a la Junta Estatal al día siguiente, asegurándose de que su sello principal siguiera siendo válido, pero dándole sin saberlo a mi padre un sello indetectable. Él había planeado esto durante semanas, mucho antes de que yo siquiera cerrara la compra de la casa, estaba sentando los intrincados cimientos para quitármela. Esperó hasta que la hipoteca se liquidara, hasta que las llaves estuvieran firmemente en mi mano, y luego ejecutó su plan.
Falsificó mi nombre, lo selló con propiedad robada y lo registró en la oficina del secretario del condado. Asumió que yo estaría demasiado intimidada por el papeleo legal y la empresa de administración de propiedades para luchar. Asumió que simplemente aceptaría la profunda pérdida y me marcharía, dejando a Hallie con una casa hermosa y un pago inicial totalmente pagado. Jessica estaba llorando por teléfono ahora. Estaba aterrorizada de perder su licencia profesional y de enfrentar cargos criminales por un fraude que no cometió. Le dije que dejara de llorar y respirara. Le dije que nosotras no éramos las que irían a prisión. Le pregunté si todavía tenía el informe policial oficial de cuando denunció el robo del sello. Ella dijo que sí. Lo había presentado el día exacto después de la fiesta de bienvenida del bebé, 3 semanas completas antes de la fecha indicada en mi escritura falsificada. Ese informe policial era la bala de plata. La línea de tiempo demostraba sin lugar a dudas que el sello había sido robado antes de que el documento fuera firmado. Él no era un brillante genio criminal. Simplemente era profundamente arrogante. Pensó que su autoridad como patriarca de nuestra familia lo hacía intocable. Pensó que las leyes no se le aplicaban cuando se trataba de darle a Hallie todo lo que quería. Colgué el teléfono. El miedo y el peso aplastante de la traición se habían ido. En su lugar había una furia fría y muy calculada. Encendí el motor de mi coche. Sabía exactamente a dónde necesitaba ir después. No iba a contratar un abogado todavía. No iba a llamar a la policía todavía. Iba a mirar al ladrón directamente a los ojos. Salí del estacionamiento y me dirigí directamente a la residencia de mi padre. Estaba a punto de entrar en la guarida del león, pero ellos no tenían idea del tipo de depredador que acababan de crear. Salí del estacionamiento de la oficina del secretario del condado y me incorporé a la autopista. La hora pico de la mañana estaba terminando, despejando los carriles para mi viaje a través de la ciudad. Mi padre vivía en una comunidad cerrada en los suburbios del oeste. Era un enclave de casas coloniales de 2 pisos con céspedes bien recortados y buzones a juego. Él siempre se enorgulleció de las apariencias. Cuando crecía, nuestro patio tenía que ser el más verde de la cuadra. Nuestra entrada tenía que ser lavada a presión cada primavera. Detrás de la costosa puerta principal de caoba, la realidad era un marcado contraste. Controlaba cada aspecto de nuestras vidas con una autoridad tranquila y sofocante. Si seguías su guión, eras recompensado. Si te salías de la línea, eras excluido. Dejé de seguir su guión el día que me fui a la universidad. Hallie, por otro lado, memorizó su guión y lo usó como arma. El viaje duró 40 minutos. Mantuve la radio apagada. El silencio dentro de mi coche me permitió organizar mis pensamientos. Tenía pruebas físicas de fraude electrónico en el asiento de mi pasajero. Tenía a Jessica dispuesta a testificar sobre su sello de notario robado. Tenía un informe policial presentado 3 semanas antes de la fecha de la escritura falsificada. Tenía todas las cartas. Sin embargo, mi estómago se revolvió con una extraña sensación de vacío. Esto no era una negociación en una sala de juntas. Este era el hombre que me enseñó a andar en bicicleta. Este era el hombre que revisaba mi tarea de matemáticas. Ahora, era el hombre que intentaba dejarme sin hogar para ahorrarle a su hija favorita el inconveniente de pagar el alquiler. Tomé la salida hacia su vecindario. La puerta de seguridad se abrió lentamente. Navegué por las familiares calles sinuosas, pasando la piscina comunitaria y las canchas de tenis. Me detuve frente a la gran casa de ladrillos al final de la calle sin salida. La camioneta plateada de mi padre estaba estacionada en la entrada, con la cajuela abierta. A su lado estaba el coche compacto oxidado de Hallie, un vehículo del que mi padre pagaba el seguro todos los meses. Me estacioné en la calle directamente detrás del buzón. Apagué el motor y tomé una respiración larga y constante. Revisé la carpeta de Manila en el asiento del pasajero, asegurándome de que la copia impresa de la escritura estuviera dentro. Salí al asfalto. El aire estaba fresco. Un vecino paseaba a un Golden Retriever por la acera opuesta. Era una mañana de martes perfecta en el suburbio estadounidense. Se sintió surrealista entrar en este ambiente prístino, cargando evidencia de un delito grave cometido por el presidente de la asociación de vecinos.
Caminé por la entrada de agregados expuestos. Mis tacones no hacían ruido contra el hormigón. Noté cajas de cartón vacías apiladas ordenadamente cerca de la cajuela abierta de la camioneta. Se estaban preparando para una mudanza. Mi mudanza. O más bien, Hallie mudándose a mi casa. La pura audacia de su preparación me oprimió el pecho. Estaban organizando cinta de embalar y plástico de burbujas mientras yo estaba en un edificio gubernamental descubriendo que mi identidad había sido robada. Llegué al porche delantero. El pesado aldabón de bronce colgaba en el centro de la puerta. No lo usé. Extendí la mano, agarré el pomo y empujé. Estaba sin llave. Entré en el vestíbulo. El olor a café recién hecho y canela llenaba el aire. Era un aroma desarmante y reconfortante que chocaba bruscamente con la realidad de por qué estaba allí. Escuché voces provenientes de la sala de estar formal al final del pasillo. Caminé silenciosamente sobre el piso de baldosas importadas. A medida que me acercaba al arco, la escena se desarrolló ante mí como una obra de teatro mal actuada. Hallie estaba recostada en el lujoso sofá de cuero. Tenía los pies apoyados en un otomano de terciopelo. Una bandeja de plata con una taza de té y un plato de fruta en rodajas descansaba a su lado. Su regazo estaba cubierto de muestras de tela. Estaba sosteniendo una pieza de lino de color amarillo pálido a la luz del sol que entraba por la ventana, inclinando la cabeza pensativamente. Estaba eligiendo cortinas. Cortinas para mi casa. Mi padre estaba de pie cerca de la chimenea, tarareando una melodía baja mientras envolvía cuidadosamente un jarrón de cristal en papel de periódico y lo colocaba en una caja de mudanza de tamaño mediano. La tranquilidad doméstica del momento era grotesca. Estaban empacando sus posesiones más preciadas para regalárselas a Hallie, tratando mi propiedad ganada con esfuerzo como una mejora gratuita para su niña dorada. Estuve de pie en el arco durante un total de 10 segundos antes de que cualquiera de ellos notara mi presencia. Mi padre se giró para tomar otra hoja de periódico y se congeló. La melodía murió en su garganta. Parpadeó, claramente calculando cómo había logrado llegar a su casa un martes por la mañana en lugar de estar sentada en su escritorio en el centro. Hallie dejó caer la muestra de lino amarillo. Se sentó erguida, sus ojos se movían de mi cara a la carpeta en mi mano. Su mano fue instintivamente a su vientre embarazado, adoptando una postura defensiva. Dejó escapar un suspiro agudo. Me preguntó qué estaba haciendo allí, su tono rebosante de molestia como si hubiera interrumpido una consulta de diseño crucial. No le respondí. Caminé directamente más allá del otomano de terciopelo y me acerqué a la mesa de centro de vidrio en el centro de la habitación. Abrí la carpeta de Manila. Saqué la copia impresa de la escritura de transferencia de propiedad y la dejé caer sobre la superficie de vidrio. El papel aterrizó con un suave y definitivo golpe. La firma falsificada miraba hacia arriba, justo al lado del sello azul robado. Miré directamente a mi padre a los ojos. Mantuve mi voz baja, firme y desprovista de cualquier fluctuación. Le dije que falsificó mi firma. Le dije que usó el sello robado de Jessica para registrar una escritura fraudulenta. Esperaba negación. Esperaba que fingiera ignorancia o culpara un error administrativo. Me preparé para una pelea a gritos o una mentira desesperada. Lo que sucedió después fue mucho más escalofriante. Mi padre no parpadeó. No parecía culpable. Ni siquiera parecía sorprendido de que yo hubiera descubierto su plan tan rápido. Simplemente parecía molesto. Dejó el jarrón de cristal sobre la repisa. Se secó las manos en sus jeans de mezclilla, dejando escapar un largo y deliberado suspiro. Cruzó los brazos sobre el pecho y me miró con exactamente la misma expresión que usaba cuando yo era adolescente pidiendo quedarme fuera hasta tarde. Trató el delito grave que acababa de cometer como una infracción de comportamiento menor de mi parte. Se acercó a la mesa de centro. No miró la escritura. Mantuvo la mirada fija en mi cara. Me dijo que bajara la voz. Dijo que estaba siendo dramática y emocional. Las palabras flotaron en el aire, espesas de condescendencia. Hizo un gesto hacia Hallie, quien ahora se secaba las lágrimas de los ojos con un pañuelo, interpretando su papel a la perfección. Dijo, la familia ayuda a la familia.
Dijo que era una simple transferencia de activos para asegurar que su nieto tuviera un ambiente seguro para crecer. Me miró, escaneando mi traje a medida, y dijo que yo ganaba buen dinero. Me dijo que yo era joven, soltera y capaz de comprar otro lugar. Dijo que esto era lo correcto y que necesitaba dejar de hacer un escándalo. Lo miré fijamente, dejando que sus palabras se procesaran. Él realmente creía en su propia narrativa. Creía que su posición como mi padre le otorgaba dominio eminente sobre mi vida, mis finanzas y mi propiedad. Veía mis años de ahorro, mis trabajos secundarios de fin de semana y mis sacrificios profesionales como una cómoda cuenta bancaria de la que podía retirar dinero cada vez que Hallie necesitaba un rescate. La falsificación no fue un acto desesperado de un padre en pánico. Fue una incautación calculada y con derecho adquirido de mis activos. Veía mi casa como su propiedad para redistribuir. Volqué mi atención a mi hermana. Hallie ya no se secaba los ojos. Me estaba mirando, esperando ver si las tácticas de intimidación habituales de nuestro padre funcionarían. Cuando éramos niños, esta era exactamente la dinámica. Ella rompía algo, me culpaba, y él me castigaba mientras ella miraba desde un lado. Hoy, lo que estaba en juego era una propiedad de $400,000, pero el libro de jugadas seguía siendo idéntico. Le pregunté a Hallie si realmente pensaba que podía mudarse a mi casa. Le pregunté si realmente creía que el Estado mantendría una escritura firmada con un sello robado. Hallie se movió incómodamente en el sofá de cuero. Miró a nuestro padre en busca de orientación. Él levantó una mano, silenciándola antes de que pudiera hablar. Se interpuso entre nosotras, actuando como el escudo físico para su hija favorita. Se inclinó, bajando la voz a un registro peligroso y silencioso. Me dijo que necesitaba aceptar la realidad. Dijo que el papeleo estaba registrado y que la compañía de administración de propiedades ya había sido notificada. Me dijo que el proceso de desalojo estaba en marcha y que luchar contra él solo me costaría miles de dólares en honorarios legales, honorarios que no podía pagar. Sonrió, una fina curva condescendiente de sus labios. Me dijo que empacara mis maletas en silencio, entregara las llaves el viernes y nos ahorrara a todos la vergüenza de una disputa pública. Miré alrededor de la habitación. Vi las fotografías familiares enmarcadas en la repisa. Cada foto mostraba a Hallie. Hallie en su graduación de la escuela secundaria. Hallie en su boda. Hallie sosteniendo una ecografía. No había ni un solo rastro de mí en esa casa. Había sido borrada de su narrativa mucho antes de que intentaran borrar mi nombre de la escritura de mi propiedad. La profundidad de su delirio era asombrosa. Se habían convencido de que yo existía únicamente para servir a sus necesidades. Mi padre extendió la mano y dio golpecitos a la copia de la escritura en la mesa de vidrio. Dijo que la firma se veía lo suficientemente parecida como para pasar cualquier inspección básica. Afirmó que nadie cuestionaría a un padre transfiriendo una casa entre sus propias hijas. Creía que su autoridad superaba la ley. No grité. No tiré el plato de fruta contra la pared. No les di la satisfacción de verme derrumbarme. Me quedé quieta, congelada en mi lugar, con las manos descansando a mis lados. Me di cuenta en ese momento de que presentar lógica a personas con derecho era una pérdida de aliento. Mostrarles pruebas de sus crímenes solo los hacía redoblar sus justificaciones. Mi padre no iba a disculparse. Se estaba preparando para tejer una nueva red. Pude verlo en sus ojos. Estaba recalibrando su estrategia. Si la intimidación no funcionaba, iba a cambiar a la manipulación. Dio un paso más, cerrando la distancia entre nosotras, preparándose para tender una trampa psicológica que había perfeccionado durante 2 décadas. Mi padre dio un paso lento hacia adelante. Cruzó la alfombra persa, su postura cambió de defensiva a paternal. Esta fue la transición que más temía. Cuando la ira le fallaba, usaba la preocupación como arma. Bajó la voz, codificando sus palabras en una gruesa capa de simpatía fabricada. Me dijo que me sentara. Hizo un gesto hacia el sillón de terciopelo frente a Hallie. Yo permanecí de pie. Mi negativa a someterme provocó un breve espasmo en su mandíbula, pero rápidamente lo enmascaró con un suspiro pesado y apesadumbrado.
Me miró con ojos abiertos e inocentes y preguntó por qué estaba haciendo esto. Preguntó por qué fingía estar sorprendida. Dio otro paso, invadiendo mi espacio personal, y bajó la voz a un susurro suave. Me dijo que habíamos hablado de esto. Afirmó que tuvimos una larga conversación con una botella de vino el martes pasado. Dijo que me senté allí mismo en su cocina, lloré sobre lo estresada que estaba con la nueva hipoteca y le rogué que me quitara la propiedad para que Hallie pudiera tener un lugar seguro para el bebé. La pura audacia de la mentira me dejó momentáneamente sin aliento. No habíamos compartido una copa de vino en 5 años. Yo no había estado en su cocina desde Navidad. Estaba construyendo una realidad alternativa justo delante de mí, sentando las bases para una defensa que podría vender al resto de la familia. Estaba probando su narrativa. Si repetía la mentira suficientes veces, con suficiente convicción, creía que se convertiría en la verdad. Abrí la boca para corregirlo, para señalar los evidentes agujeros en su ficción, pero Hallie se me adelantó. Ella sintió el cambio en la estrategia de nuestro padre e inmediatamente desempeñó su papel de apoyo. Se agarró el vientre embarazado con ambas manos y dejó escapar un sollozo tembloroso. Me miró con ojos muy abiertos y llenos de lágrimas. Preguntó cómo podía ser tan cruel. Dijo que le había prometido la casa. Afirmó que ya había gastado $2,000 en muebles de guardería personalizados debido a mi generosidad, y ahora estaba tratando de quitarle el suelo por codicia repentina. Sus lágrimas eran perfectas. Al crecer, Hallie dominó el arte de la angustia física para evitar la rendición de cuentas. Si reprobaba un examen de matemáticas, desarrollaba una migraña repentinamente debilitante que requería oscuridad total y compresas frías, obligando a nuestros padres a excusar sus malas calificaciones. Si rompía el toque de queda, se tambaleaba a través de la puerta principal hiperventilando, alegando que un coche extraño la había seguido a casa, cambiando instantáneamente a nuestro padre de disciplinario enojado a salvador protector. Ahora, estaba usando a su hijo no nacido como escudo humano para un delito grave. Mi padre puso una mano reconfortante en el hombro de Hallie. Me miró de nuevo, su expresión endurecida. La suave máscara paternal se deslizó, revelando al estratega frío debajo. Emitió su ultimátum. Dijo que si arrastraba esto a los tribunales, si convertía en un espectáculo público un simple acuerdo familiar, destruiría mi reputación. Prometió llamar a cada tía, tío y primo en nuestra extensa red. Dijo que les diría que yo estaba mentalmente inestable. Les diría que acepté ayudar a mi hermana embarazada y luego me retracté maliciosamente solo para causarle angustia emocional. Sabía cuánto valoraba mi independencia y mi reputación impecable. Pensó que la amenaza de exilio familiar forzaría mi cumplimiento. Se inclinó, su aliento olía a café rancio. Me dijo que parecería una mentirosa codiciosa y vengativa. Dijo que nadie creería a la hija exitosa e independiente por encima de la hermana embarazada y con dificultades. Me dijo que pensara en mi carrera. Preguntó cómo reaccionaría mi empresa de marketing corporativo a una demanda familiar pública y desordenada en la que yo fuera pintada como la villana. El gaslighting era sofocante. Me estaban acorralando en su propia sala de estar, usando extorsión emocional para asegurar un activo robado. Una Victoria más joven se habría hecho añicos. Una Victoria más joven habría gritado hasta que su garganta estuviera ronca. Habría barrido el plato de fruta de la mesa, roto el jarrón de cristal y salido corriendo por la puerta principal llorando. Y si hubiera hecho eso, les habría entregado exactamente la narrativa que necesitaban. Sería la hija histérica e inestable que describieron. Habría validado sus mentiras a través de mi propio trauma reactivo. Pero la mujer de 26 años parada frente a ellos era dueña de su propia vida. Vi la trampa, vi el anzuelo, y me negué a morder. Me di cuenta de que discutir con un narcisista era como verter agua en un pozo sin fondo, solo agotaba mis recursos mientras los dejaba intactos. Cada palabra de defensa que ofrecía era solo más munición para su realidad distorsionada. Si luchaba contra ellos aquí, en su entorno controlado, tenían el poder de ganar esta guerra. Tenía que cambiar el campo de batalla. Respiré hondo. Dejé caer mis hombros hacia adelante, imitando la postura de un niño derrotado. Miré hacia el suelo, rompiendo el contacto visual. Forcé mi respiración a volverse superficial y entrecortada.
Susurré la palabra, bien. La habitación quedó en silencio. Hallie dejó de sollozar falsamente. Mi padre retiró la mano de su hombro. Dio un paso atrás, su pecho hinchado de orgullo victorioso. Me preguntó que repitiera. Lo miré, manteniendo mi expresión completamente vacía. Dije, bien, ganan. Le dije que no lucharía contra la transferencia. Dije que comenzaría a empacar mis pertenencias esta noche y estaría completamente fuera para el viernes por la noche. Le dije que se quedara con las llaves, se quedara con la casa, y simplemente me dejara en paz. Una sonrisa lenta y triunfal se extendió por el rostro de mi padre. Era exactamente la sonrisa que ponía cuando negociaba con éxito un precio más bajo en un coche usado. Pensó que me había roto. Extendió la mano y me dio una palmada en el hombro, un gesto condescendiente de afecto simulado. Dijo que sabía que entraría en razón. Me llamó buena chica. Me dijo que esto era lo mejor y que algún día entendería que los sacrificios familiares eran necesarios. Les di la espalda. Salí de la sala de estar formal, bajé por el pasillo y salí por la puerta principal. No miré hacia atrás. Me subí a mi coche, encendí el motor y conduje fuera de la calle sin salida. En el momento en que las puertas de seguridad se cerraron detrás de mí en el espejo retrovisor, mis manos comenzaron a temblar. Una lágrima caliente y cegadora escapó de mi ojo, cortando un camino por mi mejilla. No fue una lágrima de tristeza o rendición. Fue rabia pura y sin adulterar. Me detuve en el estacionamiento de una cafetería cercana, puse el coche en estacionamiento, y agarré el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Dejé que la ira me invadiera durante exactamente 2 minutos. Luego saqué mi teléfono. El retiro había terminado. La sala de guerra estaba oficialmente abierta. Le envié un mensaje de texto a Jessica. Le dije que me encontrara en la cafetería y que trajera su informe policial físico. Llegó 20 minutos después, luciendo pálida y aterrorizada. Se deslizó en el asiento del pasajero de mi coche agarrando un sobre de Manila. Ella siguió disculpándose, su voz temblorosa, diciendo que nunca debió haber dejado su bolso desatendido en la casa de mi padre. La detuve. Le dije que la culpa era una emoción inútil en este momento. Necesitábamos una estrategia. Le pregunté si todavía tenía la información de contacto del socio principal del bufete de abogados de bienes raíces con el que contrataba. Jessica asintió. Sacó su teléfono e hizo una llamada. Debido a su relación profesional establecida, el abogado aceptó una consulta de emergencia 1 hora después. Condujimos al centro a un elegante edificio de oficinas con fachada de vidrio. La recepcionista nos condujo directamente a una gran oficina esquinera con vistas al horizonte de la ciudad. El nombre del abogado era David. Era un hombre de unos 50 años con ojos agudos, un traje a medida y una actitud que no toleraba tonterías. Nos sentamos frente a su espacioso escritorio de caoba. No le hice perder el tiempo con historias de fondo emocionales. Puse la copia impresa de la escritura falsificada en su escritorio. Junto a ella, Jessica colocó el informe policial oficial que documentaba el robo de su sello de notario. Le di una cronología concisa de la liquidación de la hipoteca, la fiesta de bienvenida del bebé, el aviso de desalojo y la confrontación que acababa de tener con mi padre. David se puso sus gafas de lectura. Examinó la escritura, trazando mi firma falsificada con la punta de su bolígrafo plateado. Cotejó las fechas del informe policial con la fecha de la transferencia de propiedad. La habitación estaba en silencio, excepto por el sonido de los papeles hojeándose. Después de 3 minutos, se quitó las gafas y cruzó las manos sobre el escritorio. Me miró directamente y emitió una evaluación aleccionadora. Declaró que mi padre había cometido varios delitos graves. Al falsificar mi nombre en un documento legal para transferir un activo valorado en $400,000, cometió robo mayor de bienes raíces. Al usar mi identidad, cometió robo de identidad. Al presentar un documento fraudulento a través de los sistemas del condado, cometió fraude electrónico. David explicó que estas no eran disputas civiles a manejar en el Tribunal de Reclamos Menores. Estos eran delitos estatales y federales que conllevan sentencias de prisión obligatorias. Me hizo una pregunta crítica.
Me preguntó si estaba preparada para enviar a mi padre biológico a prisión. Me advirtió que una vez que la maquinaria legal se pusiera en marcha, no habría forma de detenerla. El Estado presentaría los cargos. Las consecuencias familiares serían permanentes e irreversibles. Pensé en el aviso de desalojo amarillo pegado en mi puerta. Pensé en Hallie eligiendo cortinas para la sala por la que sangré. Pensé en la sonrisa engreída de mi padre cuando me dijo que era una buena chica por rendirme a mi futuro. Miré a David directamente a los ojos. Le dije que no tenía un padre, tenía un criminal tratando de dejarme sin hogar. Le dije que redactara el papeleo. David se movió con una eficiencia aterradora. En 2 horas, redactó una orden judicial de emergencia para detener la transferencia de propiedad. Presentó una moción para congelar la escritura, evitando que Hallie o mi padre tomaran cualquier medida legal o financiera con respecto a la casa. Se puso en contacto directamente con la oficina del secretario del condado, marcando la transacción como una investigación de fraude activa. Pero la parte más crucial de nuestra estrategia requería silencio absoluto de mi parte. David me instruyó que regresara a mi casa y viviera mi vida con normalidad. No debía empacar ni una sola caja. No debía responder ninguna llamada de mi familia. Debía dejarlos creer que su táctica de intimidación había funcionado a la perfección. Conduje a casa esa noche y entré en mi hermosa casa Craftsman. El sol poniente proyectaba un cálido resplandor dorado sobre los pisos de madera noble. Me preparé una taza de té y me senté en mi sofá. Mi teléfono vibró en la mesa de café. Era un mensaje de texto de Hallie. Preguntaba si podía dejar las persianas personalizadas en las ventanas cuando me fuera, alegando que combinaban perfectamente con su nuevo tema de guardería. Leí el mensaje. Puse el teléfono boca abajo. No respondí. Durante los siguientes 3 días, viví en silencio total. Fui a trabajar. Regué mis plantas. Dormí profundamente en mi propia cama. Mi familia pasó la semana empacando sus pertenencias, alquilando un camión de mudanzas y organizando una gran fiesta de inauguración en mi césped delantero. Estaban ciegos a la trampa que se cerraba sobre ellos. Pensaron que me habían superado en astucia. No tenían idea de que la mañana del sábado traería un ajuste de cuentas que nunca olvidarían. La mañana del sábado llegó con cielos despejados y una brisa fresca. Me desperté en mi propia cama dentro del dormitorio principal de mi propia casa. Preparé una cafetera de tueste oscuro. La bebí lentamente en mi patio trasero, escuchando a los pájaros piar en los robles. No empaqué ni una sola caja. No moví ni un solo mueble. Me duché y me vestí con un elegante traje azul marino a medida. Elegí el tipo de atuendo que exige atención en una sala de juntas corporativa. Necesitaba parecer la propietaria legal de una propiedad, no una niña derrotada que renunciaba a su santuario. A las 8 en punto, cerré la puerta principal con llave y caminé hacia mi coche. Conduje 2 cuadras por la calle y me estacioné detrás de un seto grande y denso. Tenía una vista clara de mi entrada. Apagué el motor, bajé la ventana lo suficiente para escuchar el ruido de la calle y esperé. A las 9 en punto, comenzó la invasión. Un gran camión de mudanzas amarillo alquilado retumbó por mi tranquila calle suburbana. El pesado motor diésel ahogó a los pájaros de la mañana. Mi padre estaba al volante. Hallie estaba sentada en el asiento del pasajero. Incluso a distancia, podía ver el triunfo puro irradiando de su rostro. Señaló mi casa, su mano descansando en el tablero, reclamando su premio. El camión retrocedió en mi entrada. La alarma de marcha atrás resonó en el vecindario, un pitido agudo que señalaba la llegada de su derecho. El camión se detuvo a pocas pulgadas de la puerta de mi garaje. El esposo de Hallie saltó de la cabina. Llevaba pantalones cortos de gimnasia holgados y chanclas, sosteniendo un gran café helado. No ofreció ninguna ayuda física mientras mi padre desenganchaba la parte trasera del camión y bajaba la pesada rampa metálica. El fuerte estruendo del acero golpeando el concreto resonó en la calle. Luego, la familia extendida comenzó a llegar. Mi padre no solo había organizado una mudanza, había organizado un espectáculo. La tía Susan se detuvo en su minivan plateada. Salió cargando una gran fuente de vidrio cubierta con papel de aluminio.
El tío Robert se estacionó justo detrás de ella, sosteniendo una planta de helecho en maceta envuelta en una cinta decorativa brillante. Primos que no había visto desde el día de Acción de Gracias anterior se apiñaron de sus vehículos. Llevaban globos de helio, tarjetas de felicitación de inauguración de casa y bolsas de regalo. Estaban dando una fiesta en mi césped delantero para celebrar el robo de mi casa. Mi padre estaba de pie cerca de la rampa del camión de mudanzas, saludando a los parientes con los brazos abiertos. Interpretó el papel del patriarca generoso y exitoso a la perfección. Señaló las grandes ventanas aledizas de mi sala de estar, alardeando en voz alta sobre los metros cuadrados que había asegurado para su hija embarazada. Acarició la espalda de Hallie mientras las tías se deleitaban con su vientre. Se reían. Se abrazaban. Estaban celebrando mi supuesta ruina financiera bajo el disfraz de unidad familiar. Observé esta grotesca exhibición durante 20 minutos. Los dejé descargar los primeros artículos. Vi al tío Robert llevar una pila de mantas de guardería por la pasarela. Vi a la tía Susan colocar su fuente en la barandilla de mi porche. Quería que se sintieran seguros. Quería que creyeran que sus tácticas de intimidación habían funcionado a la perfección, y que yo había huido en medio de la noche. Cuando mi padre recogió una pesada caja de cartón etiquetada como electrodomésticos de cocina y comenzó a caminar hacia mi puerta principal, puse mi coche en marcha. No aceleré. Conduje a un ritmo lento y deliberado por la calle. La charla en el césped comenzó a disminuir a medida que mi coche se acercaba. Los parientes giraron la cabeza, sus sonrisas vacilantes al reconocer mi vehículo. Giré el volante bruscamente y estacioné mi coche horizontalmente al final de mi entrada. Bloqueé el camión de mudanzas. Ningún vehículo podía entrar a la propiedad, y el camión alquilado no podía irse. Apagué el motor. Recogí la gruesa carpeta de manila del asiento del pasajero. Abrí la puerta y salí al asfalto. El aire de la mañana estaba fresco, pero la tensión que irradiaba del césped era sofocante. Mi padre se detuvo en seco a mitad de la pasarela. La pesada caja en sus manos parecía pesarle. Su pecho jadeaba. Su rostro se enrojeció de un rojo profundo y enojado, las venas de su cuello abultándose contra su camisa polo. Dejó caer la caja sobre la hierba. El sonido de la porcelana rompiéndose destrozó la tranquila mañana. Caminó por el sendero de hormigón, con los puños apretados a los lados. Gritó mi nombre, su voz resonando en las casas vecinas. Exigió saber qué estaba haciendo. Le ordenó que volviera a su coche y lo moviera en ese instante. Señaló mi cara con un dedo grueso y amenazó con llamar a una grúa para que se llevara mi vehículo a mi propio cargo. La tía Susan dio un paso adelante, su rostro torcido en un profundo ceño fruncido. Se agarró el bolso al pecho y me dijo que dejara de ser egoísta. Dijo que estaba arruinando un hermoso día para mi hermana embarazada y creando un drama innecesario para toda la familia. Miré a mi tía. Miré a mi padre. Mantuve mi postura rígida. Proyecté mi voz para que todas las personas de ese césped pudieran escucharme claramente. Le dije que lo hiciera. Le dije que hiciera la llamada. La familia guardó silencio. Las risas fáciles de hace 5 minutos desaparecieron. Intercambiaron miradas confusas e incómodas. Mi padre metió la mano en el bolsillo, sacando su teléfono inteligente, decidido a forzar mi farol y afirmar su dominio frente a sus hermanos. Antes de que su pulgar pudiera tocar la pantalla, 2 sedanes oscuros giraron en la calle. Pasaron mi coche estacionado y se detuvieron en la acera justo enfrente de la casa. El abogado David salió del primer sedán. Llevaba un elegante traje gris y un maletín de cuero elegante. 2 oficiales de policía uniformados salieron del segundo vehículo. Sus cinturones de servicio pesado tintinearon en el aire tranquilo mientras subían la entrada, pasando mi vehículo, y se dirigían directamente hacia mi padre. El color se drenó del rostro de mi padre. Su postura confiada y arrogante se desmoronó en una fracción de segundo. Su mano tembló, dejando caer su teléfono inteligente sobre la hierba. Dio un paso atrás tambaleándose, sus ojos saltaron de mi expresión tranquila a los oficiales que se acercaban. ¿Tartamudeó? Preguntó qué estaba pasando. Forzó una risa débil y nerviosa, levantando las manos en un gesto apaciguador.
Les dijo a los oficiales que había un simple malentendido familiar con respecto a un límite de propiedad y que no necesitaban involucrarse. Pasé junto a él. Abrí la carpeta de Manila. Saqué la orden judicial de emergencia firmada por un juez estatal apenas 24 horas antes. Sostuve el nítido papel blanco en alto para que toda la familia lo viera. Me dirigí al patio. Declaré claramente que Richard Sterling no me había pedido esta casa. Dije que falsificó mi firma legal en una escritura de propiedad y usó un sello de notario robado para robar mi casa. Hallie gritó desde el porche delantero. Se agarró a la barandilla de madera, sus nudillos se pusieron blancos. Gritó que estaba mintiendo. Afirmó que les había dado la casa porque yo estaba soltera y no necesitaba los dormitorios adicionales. Su esposo dio un paso detrás de ella, usando a su esposa embarazada como escudo. Justo a tiempo, un coche compacto plateado se estacionó detrás de los coches de policía. Jessica salió. Llevaba su uniforme de trabajo y una expresión severa. Subió la entrada, su postura rígida, sus ojos fijos en mi padre. Sacó su credencial de notario público oficial del estado de su bolso y la levantó para que los oficiales la inspeccionaran. Se presentó claramente. E informó a la policía que era la notaria pública indicada en la escritura fraudulenta registrada en la oficina del secretario del condado. Informó a la policía que su sello secundario había sido robado de su bolso en una fiesta de bienvenida para bebés organizada en la casa de mi padre. Metió la mano en su bolso y presentó su copia del informe policial, detallando el robo 3 semanas antes de la fecha en que se fechó la escritura falsificada. Los murmullos entre las tías y los tíos se convirtieron en jadeos de horror. El tío Robert colocó lentamente su helecho en maceta sobre la hierba y dio un gran paso lejos del camión de mudanzas. La tía Susan se cubrió la boca con las manos, mirando a mi padre con incredulidad. La fachada social se hizo añicos. El generoso patriarca quedó expuesto como un criminal desesperado parado en un césped robado. El oficial de policía principal dio un paso adelante. Miró la escritura falsificada en la mano de mi abogado, luego el informe policial que proporcionó Jessica. Volvió su atención a mi padre. El oficial declaró que falsificar una escritura por una propiedad de $400,000 no era un malentendido familiar. Declaró que era un delito grave federal. El oficial desenganchó las esposas de su cinturón. El clic metálico resonó en el patio. Justo allí, en el césped delantero de la casa que intentó robar, mi padre fue instruido para poner sus manos detrás de su espalda. Fue arrestado por robo de identidad, fraude electrónico y robo mayor de bienes raíces. Hallie perdió completamente la compostura. Las lágrimas falsas de principios de semana se transformaron en pánico histérico genuino. Cayó de rodillas en el porche, sollozando a todo pulmón. Gritó por los muebles de su guardería. Exigió saber dónde se suponía que debía vivir. Su esposo se quedó congelado, sin ofrecer consuelo, mirando fijamente las camionetas de policía con la mirada vacía. Los tíos, que habían llegado listos para cargar sofás, de repente comenzaron a retroceder hacia sus vehículos. No querían saber nada sobre una escena de crimen activa. La tía Susan agarró su fuente y se apresuró hacia su minivan sin decirle una sola palabra a Hallie. Los oficiales guiaron a mi padre hacia la parte trasera de la patrulla. Arrastró los pies, con la cabeza gacha en derrota total. Justo antes de empujarlo al asiento trasero, se detuvo. Giró la cabeza y se encontró con mis ojos. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos por el miedo. El dictador arrogante se había ido. En su lugar había un anciano aterrorizado, dándose cuenta de que sus acciones tenían consecuencias permanentes. Me suplicó. Dijo mi nombre, su voz quebrada. Le dijo que era mi padre. Le rogó que no hiciera esto. Lo miré. Busqué en mi pecho un indicio de simpatía, una gota de vacilación. No encontré nada más que alivio frío. Mantuve mi voz firme, asegurándome de que escuchara cada sílaba antes de que la puerta se cerrara. Le dije que tenía razón. Dije que era mi padre. Le dije que ahora solo es un criminal que trató de dejarme sin hogar. El oficial le bajó la cabeza y lo guió hacia la patrulla. La puerta se cerró de golpe. Me di la vuelta,
caminé hacia el administrador de la propiedad que había llegado para observar la orden judicial, y le tendí la mano. Le dije que creía que tenía un juego de llaves que me pertenecían. Se las entregó sin decir una palabra. Las patrullas policiales giraron la esquina y desaparecieron de la tranquila mañana suburbana. Las luces rojas y azules intermitentes se desvanecieron en la tranquila mañana suburbana. El administrador de la propiedad puso las llaves de latón en mi palma. El metal se sentía frío y pesado. Cerré mis dedos a su alrededor. El sonido del sollozo de Hallie en el porche delantero rompió el silencio. Estaba arrodillada en el hormigón, su rostro enterrado en sus manos. Su esposo estaba a unos metros de distancia, cambiando su peso de un pie al otro, mirando fijamente el camión de mudanzas alquilado como si contuviera las respuestas a su repentino desempleo. Los tíos y tías ya se habían ido. Huyeron en el momento en que se cerraron las esposas. Dejaron atrás una fuente medio comida en la barandilla del porche y una planta en maceta en la hierba. Los hombres de la mudanza, 2 hombres jóvenes con camisas grises a juego, bajaron la rampa metálica. Me miraron, luego a Hallie, inseguros de quién firmaría su hoja de horas. Di un paso adelante. Les dije que la mudanza estaba cancelada. Les ordené que cargaran las pocas cajas que habían sacado de vuelta en el camión y que se fueran. Hallie levantó la vista, su rímel corrido por sus mejillas en rayas oscuras. Me preguntó cómo podía ser tan insensible. Señaló su estómago y exigió saber a dónde se suponía que debía ir. La miré. Mantuve mi voz plana y desprovista de cualquier emoción. Le dije que le preguntara a su esposo. Me di la vuelta, inserté mi llave en la cerradura de mi puerta principal y entré en mi casa. Empujé la pesada puerta de roble detrás de mí, cerrando sus gritos y el desorden caótico que trajeron a mi propiedad. La semana siguiente fue un borrón de citas legales y burocracia. El abogado David se movió con rapidez y precisión letal. Nos sentamos en su oficina de gran altura en el centro revisando el papeleo final. El juez estatal anuló la escritura fraudulenta con un solo trazo de pluma. El secretario del condado borró la firma falsificada de mi padre del registro público. Mi título fue restaurado. La casa era legal y segura, mía de nuevo. Pero el caso penal contra Richard Sterling apenas estaba comenzando. David explicó la grave realidad de los cargos. El fiscal estatal no ofrecía un acuerdo de culpabilidad indulgente. Mi padre fue acusado de 3 cargos de delito grave de fraude electrónico, robo de identidad y robo mayor de bienes raíces. Depositó una fianza, agotando sus ahorros de jubilación para permanecer fuera de una celda de detención del condado. Pero su libertad era una ilusión. Le colocaron un monitor de tobillo. Le confiscaron el pasaporte. Se enfrentaba a una sentencia máxima de 10 años en un centro federal. El presidente de la asociación de vecinos, el hombre que exigía entradas impecables e hijas obedientes, era ahora un ciudadano restringido. No podía salir de los límites del condado. Pasaba los días sentado en su gran casa de ladrillos esperando la fecha del juicio, rodeado por el silencio ensordecedor de los parientes que lo abandonaron. La ironía era palpable. Intentó robar mi santuario, y en el proceso, convirtió su propia casa prístina en una prisión. Sin el paraguas financiero de mi padre para protegerla, la realidad de Hallie se fracturó. Los honorarios legales devoraron el dinero que solía canalizar a su cuenta bancaria para subsidiar su estilo de vida. Su esposo, que había dependido de las generosas dádivas de mi padre durante años, se vio obligado a solicitar trabajos minoristas de nivel inicial. No podían pagar el alquiler de su apartamento actual, y mucho menos una casa Craftsman de 3 dormitorios. 2 semanas después del arresto, se mudaron. Alquilaron una unidad estrecha de un dormitorio en un complejo deteriorado en el lado este de la ciudad. No había espacio para los muebles de guardería personalizados de $2,000 que ella compró. Tuvo que vender la cuna y la cómoda a juego en línea por una fracción del costo solo para pagar su depósito de seguridad. Escuché esto a través de la vid familiar. No sentí lástima. Ella desempeñó un papel calculado y dispuesto en un delito grave para asegurar una vida por la que se negó a trabajar. Las consecuencias fueron su propia creación. Hablando de la vid familiar, los parientes extendidos reaccionaron exactamente como predije que lo harían.
3 días después del arresto, mi teléfono comenzó a zumbar incesantemente. La tía Susan creó un mensaje de texto grupal con cada tía, tío y primo mayor en nuestro directorio. Los mensajes llegaron por docenas. Eran una clase magistral de manipulación y culpa. La tía Susan escribió que yo estaba destrozando a la familia. El tío Robert envió un largo párrafo declarando que una hija nunca debería enviar a la cárcel a su propia sangre, sin importar el error. Me rogaron que retirara los cargos. Le dijeron que mi padre era un hombre mayor y que su salud fallaría tras las rejas. Convenientemente ignoraron el hecho legal de que yo no podía retirar cargos federales incluso si quisiera. El Estado estaba procesándolo a él, no a mí. Pero lo más importante, ignoraron su crimen. Querían que yo absorbiera el trauma financiero para que la familia pudiera mantener su imagen falsa e impecable. Esperaban que la hija independiente actuara como el cordero expiatorio para la niña dorada una vez más. Me senté en el sofá de mi sala de estar, viendo aparecer las burbujas de texto en la pantalla iluminada de mi teléfono. No escribí ni una sola respuesta. No defendí mis acciones. No expliqué los matices legales del fraude electrónico a personas comprometidas a malinterpretarme. Abrí la configuración de mi teléfono. Hice clic en el perfil de contacto de la tía Susan y presioné bloquear. Hice exactamente lo mismo con el tío Robert. Me desplacé por todo el mensaje grupal, bloqueando a cada pariente que participó en el viaje de culpa. En 5 minutos, la afluencia de mensajes se detuvo. Mi teléfono se quedó en silencio. El silencio fue profundo. No fue el silencio aislado y aterrador de la noche en que encontré el aviso de desalojo. Fue un silencio limpio y pacífico. Corté las raíces tóxicas que me ataban a su disfunción. Finalmente estaba respirando aire libre. Esa noche, Jessica vino. Trajo 2 pizzas grandes y una botella de vino tinto caro. Nos sentamos en el suelo de mi sala de estar vacía, comiendo porciones en platos de papel, como lo hacíamos en nuestro dormitorio de la universidad hace años. Ella miró alrededor del espacio, admirando el revestimiento de madera y la pintura fresca en las paredes. Levantó su vaso de plástico. Brindó por la legítima dueña de la casa. Hice chocar mi vaso con el de ella. Miré a mi mejor amiga. Ella arriesgó su propia reputación profesional para pararse en mi césped delantero y enfrentar a mi intimidante padre. No dudó en involucrar a la policía cuando se dio cuenta de lo que él había hecho. La sangre no nos hacía hermanas, pero la lealtad sí. Me di cuenta entonces de que la familia no se define por un apellido compartido o un linaje genético. La familia se define por quién está a tu lado cuando el suelo se derrumba. Jessica era mi familia real. Las personas que me arrojaron a los lobos eran solo extraños que solía conocer. Han pasado 3 meses desde esa mañana del sábado en el césped. La casa está totalmente amueblada ahora. La habitación de invitados, la que mi padre intentó convertir en una guardería, es ahora mi oficina en casa. Pinté las paredes de un relajante tono verde salvia. Compré un gran escritorio de roble y lo coloqué justo frente a la ventana salediza. Me siento allí todas las mañanas, bebiendo mi café de tueste oscuro, viendo despertar al vecindario. No he hablado con mi padre. No he hablado con Hallie. El juicio está programado para principios del próximo año, y el abogado David me asegura que mi testimonio será breve y clínico. No pierdo el sueño por ello. La ira aguda que me impulsó a través de esos días oscuros se ha disipado, dejando atrás un núcleo de autorrespeto sólido e inquebrantable. Camino por mis pasillos y deslizo mis dedos a lo largo de los marcos de las puertas, sabiendo que nadie puede quitarme esto nunca más. Sentada en el sofá de mi sala de estar hoy, mirando las paredes por las que pagué con mi propio sudor y dedicación, me doy cuenta de una verdad fundamental. El verdadero empoderamiento no se trata solo de sobrevivir a una traición, sino de responsabilizar a las personas tóxicas independientemente de los títulos biológicos que ostenten. No les debes tu paz a tus padres solo porque te criaron. No les debes tus activos a tus hermanos solo porque se niegan a construir sus propias vidas. Establecer un límite firme no es un acto de crueldad, es un acto de profunda autopreservación. Cuando eliminas a las personas que agotan tu luz, creas espacio para las personas que te ayudan a brillar. Mi padre pensó que me estaba dando una lección de lealtad familiar.
En cambio, me enseñó a defender mi reino.